mucho en esta mañana, queridos hermanos. Pues ahora vamos a tener también un tiempo muy especial. Vamos a compartir la palabra de Dios y para esto voy a invitar a nuestro querido pastor Cleto Pérez, que ya está también esperando en línea. Querido pastor, muy buenos días. Adelante, pastor Cleto. Muchas gracias, hermano. Saludos en el nombre del Señor a todos los hermanos, Amén, pastor. a toda la familia cristiana, a todos los creyentes, a todos los que invocan el nombre del Señor. Dios es bueno. Dios es Amén. muy bueno. A veces no logramos entender lo que sucede en el mundo, lo que sucede en nuestro país, Bolivia, lo que sucede en nuestra ciudad, lo que sucede en la iglesia, lo que sucede en la familia. Pero todo está bajo la soberanía de Dios. Él tiene control de todo. Así que ánimo, hermanos, ánimo. A veces nos sentimos desconcertados, a veces no logramos entender. El Señor dice, mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos, tus caminos. Somos tan pequeños, somos finitos y a veces no logramos entender. Pero el Señor está con nosotros. A todos los hermanos que están pasando momentos de prueba, de tribulación, de angustia, aflicción, ánimo. El Señor está con nosotros, el Señor está contigo. Es promesa de Jesús, palabras del Señor Jesús. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que confiemos en la palabra de nuestro Señor. Vamos a continuar con la palabra de Dios. Vamos a hablar del Señor Jesús, lo que la Biblia nos enseña del Señor Jesús. Cuando Él estaba en su ministerio terrenal, hablando con los judíos, en el capítulo 5, Él se presenta como Dios, el Hijo de Dios. Se presenta como el Salvador. Y se presenta como el juez, será juez y es juez. Y los judíos no podían entender. Y por otro lado, los judíos tenían grande estima a Moisés, el líder que sacó a Israel de Egipto, y se cobijaban, se refugiaban en Moisés. Y Jesús dice, si ustedes creen en Moisés, deben creerme, porque Moisés escribió de mí. Entonces habíamos dicho, ¿qué escribió Moisés de Jesús? Escribió que Jesús es la simiente de la mujer, que Jesús es el sacerdote, que Jesús es el profeta, que Jesús es el rey. Y ahora veremos que Jesús es la ofrenda de la expiación, es el sacrificio de la expiación. Así que vamos a ir al libro de Génesis, vamos a hojear casi toda la Biblia. Y vamos a ver, tener algunas imágenes también. El capítulo 3 de Génesis. El Señor, Dios Todopoderoso, había mandado a Adán y Eva que no debían comer el fruto de la ciencia del bien y del mal, que el día que comieren, morirían. Entonces, desobedecieron, no cumplieron la palabra del Señor. Entonces sucede que ellos, la pareja humana, Adán y Eva, en el huerto se presenta el Señor y dice, Adán, ¿dónde estás? Y Adán se presenta
Dice, Señor, me escondí, estoy aquí. Y la pareja humana, cuando pecaron, tuvieron conciencia de que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrir la desnudez, su desnudez. Entonces, cubrir la desnudez de la pareja humana, de Adán y Eva, el capítulo 3, versículo 21, entonces nos habla de los sacrificios antes de la ley. Entonces el capítulo 3, versículo 21, dice, Jehová Dios hizo al hombre, a su mujer, túnicas de pieles y los vistió. Entonces Dios vio que la pareja humana había cubierto su desnudez con hojas de higuera, justicia propia, justificación propia, y vio Dios que eso no estaba bien. Y para cubrir la vergüenza, el pecado, la desnudez de Adán y Eva, tuvo que sacrificar, yo creo por lo menos 2 animales. Entonces con la piel de los animales, no nos dice qué, pero me imagino que fueron 2 corderos, porque la Biblia nos enseña de animales limpios, animales no limpios. Entonces Dios tomó los animales, sacrificó, derramó su sangre y con la piel de estos 2 animales cubrió el cuerpo de Adán y Eva. Esa muerte de los animales, el derramamiento de sangre, señala a Cristo. Eso escribió Moisés, que la muerte del Señor por nuestros pecados ya estaba predicho en el sacrificio de estos animales para cubrir la desnudez de la pareja humana. Y por otro lado, esto nos enseña que Dios se fija en todo. Muchas veces se escucha decir, se escucha predicar que Dios solo se fija en el corazón y no lo externo. Y sobre todo se lee cuando Dios llama a David a través de Samuel, del profeta Samuel, y Samuel cuando se presentan los hijos de Isaí, se presenta el primero, el hijo mayor, y Samuel dice, este debe ser. Se presenta el segundo, este debe ser, y no era. Entonces Dios le dice, no te fijes en lo parecer, en la estatura, sino Dios no mira lo externo, sino el corazón. Entonces a veces nos aferramos de ese pasaje y pensamos que Dios no da importancia, no le importa a Dios lo externo, cómo se viste el ser humano. Sí, le importa, porque si nosotros leemos el primer libro de Samuel, el llamamiento, el ungimiento de David para que sea el rey, siguiente rey, hay que terminar de leer esa porción, ese párrafo. Porque si a Dios no le importara lo externo, no habría sacrificado animales para cubrir la desnudez, la vergüenza de la primera pareja humana. Y hablando de la vestidura, del vestido del ser humano, habla la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Si nosotros leemos, analizamos, sí, a Dios le importa cómo vestimos, porque somos criatura de Dios. Habiendo aceptado a Cristo, somos hijos de Dios. A Dios le importaba Israel, cómo se vestía, el pueblo de Israel, porque es el pueblo de Dios. Eso. Entonces el sacrificio en el Edén, el sacrificio de estos animales era para el atavío, para cubrir a Adán y Eva. Y debemos leer Isaías, el capítulo 61, versículo 10,
como tenemos ahí en la imagen. Entonces el versículo 10 del capítulo 61 de Isaías dice: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, como a novia adornada con sus joyas. Así que el sacrificio de estos animales para cubrir a Adán y Eva señala: el creyente es vestido con la justicia de Dios. Dios nos viste. El aspecto espiritual, nuestra vida espiritual, nuestro alma, nuestro espíritu. Y también eso importa a Dios, el aspecto externo. Porque si no fuera así, no hablaría de la vestidura de los sacerdotes en el libro de Levítico. Ahí nos detalla. Y en el libro de Ezequiel también. Debemos continuar. El sacrificio de Abel, el capítulo 4 de Génesis, versículo 4. Dice: Abel también trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Entonces el sacrificio de Abel también nos habla del sacrificio de Jesús por nuestros pecados. Abel presentó un cordero de lo más gordo, el primogénito. Ese sacrificio de Abel apuntaba, señalaba a Cristo. Y los judíos no pudieron entender. Y Moisés escribió. No pudieron entender. Para entender mucho mejor, debemos leer el capítulo 8 del libro de Romanos. Así que vamos a Romanos, el capítulo 8. Es un pasaje muy conocido y deben leer y releer este capítulo 8 de Romanos. Desde el versículo 1 van a entender muchas bendiciones que Dios tiene para nosotros. Pero para esta ocasión, el versículo 29, leamos desde el 28, que sabemos todos de memoria. Dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Cristo sea el primogénito de entre muchos hermanos. Como Abel ofreció cordero, el más gordo, un primogénito, el hijo, el cordero primogénito. Esa primogenitura señala a Cristo. Cristo es el primogénito entre nosotros, delante de Dios, para nuestra salvación. Él se dio a sí mismo por nosotros. Y Moisés escribió. Debemos continuar. El capítulo 8 de Génesis. La humanidad se corrompió, se echó a perder y Dios castigó la humanidad con el diluvio y se salvó solamente Noé y su familia. Noé, su esposa, los hijos y las nueras. Entonces, cuando bajan las aguas del diluvio, Noé, en el capítulo 8, versículo 20, sale del arca con su familia, los animales, y la gratitud es tan grande porque Dios le salvó, preservó la vida de él y de su familia. Entonces el versículo 20 dice: edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre,
porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Así que cuando Noé sale del arca con su familia, levanta un altar y ofrece holocausto. La ofrenda de holocausto holocausto quiere decir todo quemado. La ofrenda que ofrece se quema todo en el altar. Es gratitud, alabanza a Dios y entrega total. Esa ofrenda de holocausto de Noé señala a Cristo. Cristo se entregó del todo por nosotros. Y esa ofrenda fue grato olor a Dios. Por eso Jesucristo es nuestra justicia. Jesucristo es la justicia de Dios. El Evangelio es la justicia de Dios en Cristo. Entonces el sacrificio de Noé otra vez señala a Cristo. Y nosotros hoy tenemos toda la Escritura, toda la Biblia. Y podemos entender y debemos entender, debemos leer y releer. Conozcamos la Escritura para que seamos edificados, bendecidos. Iglesia, lee la Escritura, escudriña la Escritura. Continuamos. El sacrificio de Abraham. Pudiéramos hablar de muchos otros sacrificios. Estamos haciendo de manera somera para que podamos entender lo que el Señor había dicho a los judíos. Moisés escribió de mí. Entonces, en el libro de Génesis, otra vez, el capítulo 22. El capítulo 22 de Génesis es el sacrificio de Abraham. Abraham hizo muchos sacrificios cuando llegó a la tierra de Canaán. Desde el momento que llegó a Canaán, Abraham ofreció ofrendas a Dios, sacrificios a Dios. En el capítulo 22, Dios pide que Abraham sacrifique a su hijo, una ofrenda de holocausto. En el capítulo 12 sabemos, Dios promete y dice a Abraham, haré de ti una nación grande. Y Abraham ya tenía 75 años. Su esposa Sara, 10 años menor, 65, y no tenían hijos. Entonces Abraham no podía entender cómo es que él va a ser padre de naciones. ¿Cómo va a ser su descendencia como las estrellas del cielo si no tenía hijo? Y Dios cumplió la promesa. Entonces tuvo a su hijo a la edad de 100 años, Sara 90 años. Entonces creció su hijo Isaac, ya muchachito. No nos dice qué edad tenía, pero cuando llevó a sacrificar a su hijo, como Dios le pidió, le demandó, entonces Isaac podía cargar ya la leña para el sacrificio. La leña. Entonces eso quiere decir que Isaac ya era grandecito para llevar la leña, cargar la leña. Entonces Isaac dice, papá Abraham, estamos llevando leña, tenemos fuego. ¿Y dónde está el sacrificio? ¿Dónde está? Entonces, en el versículo 14, dice, llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Pero desde el 13 dice, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, he aquí, a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue a Abraham y tomó el carnero y ofreció en holocausto en lugar de su hijo.
Entonces Abraham dice, Dios proveerá. Entonces llegan al lugar indicado, edifica un altar, pone leña y toma a su hijo para ofrecer en sacrificio, un holocausto a Jehová. Y Abraham habrá dicho, Dios me promete descendencia, ahora me pide que lo sacrifique. ¿Qué habrá dicho Isaac? No nos relata la escritura, pero seguramente un dolor grande en ese momento. Entonces, el ángel del Señor dice, no hagas ningún mal, porque Abraham había levantado la mano, el cuchillo, para sacrificarlo y ofrecer a Dios. Y por supuesto Dios no iba a hacer eso. Entonces, cuando Abraham escucha la voz del cielo y se dé la vuelta, entonces ve un carnero. Entonces, este carnero que tomó a Abraham para sacrificarlo es el sustituto. Es el sustituto. Debemos leer el libro de Romanos, el capítulo 5, versículos 6 y 8. Y dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Como ese carnero sustituyó a Isaac, murió en lugar de Isaac, así Cristo murió por nosotros. Cristo es nuestro sustituto. Cristo es nuestro sustituto. De manera que el sacrificio de Abraham, de aquel carnero, en lugar de Isaac su hijo, este carnero, este sacrificio del carnero apunta a Cristo. Eso escribió Moisés en el libro de Génesis. Para nosotros hoy, teniendo la escritura, tenemos la escritura, toda la Biblia, la enseñanza es clara. Leamos la escritura. Ciertamente la iglesia no está bajo la ley, pero eso no significa que debemos poner a un lado las escrituras del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento tiene enseñanzas, valores, principios que Dios ha puesto para la humanidad y para nosotros, la iglesia. Debemos continuar. Entonces, los sacrificios anteriores que hablamos, que leímos en la escritura, son sacrificios antes de la ley. Ahora, los sacrificios durante la ley, el sacrificio mosaico. Entonces, vamos al capítulo, a los primeros 7 capítulos de Levítico. De Abraham hasta Levítico, hasta Moisés, son alrededor de 500 años. Alrededor de 500 años desde Abraham hasta Moisés. Entonces, ahora los sacrificios se legislan, se prescriben para que el pueblo de Israel practique, haga los sacrificios. Y a través de Moisés, Dios manda, prescribe para que el pueblo se acerque a Dios a través de los sacrificios. Y todos esos sacrificios apuntan a Cristo. Ojearemos rápidamente los primeros 7 capítulos. El capítulo 1 es la ofrenda, el sacrificio del holocausto. Como dijimos, holocausto quiere decir todo quemado. Ese sacrificio del holocausto, un becerro, un cordero. Entonces, señalaba a Cristo, como se quemó todo, porque se quemaba todo, la entrega del Señor por nosotros fue del todo. Se entregó todo por nosotros. El capítulo 2
es la ofrenda de la oblación, son las ofrendas, los sacrificios vegetales. Esa ofrenda también apunta a Cristo, porque en esta ofrenda se hace la oblación, el derramamiento de vino. El vino nos señala la sangre de Cristo. El capítulo 3 es la ofrenda, el sacrificio de la paz, es de gratitud, donde el oferente, los que presentaban la ofrenda de paz, parte de la ofrenda se quemaba en el altar y parte comían, participaban los oferentes. Así nosotros somos participantes del sacrificio de Cristo. Hay mucho que aprender. El Antiguo Testamento nos enseña mucho y debemos leer. No estamos bajo la ley, pero debemos conocer, leer las enseñanzas, los principios, las verdades que enseña Dios a través de su palabra. El capítulo 4, la ofrenda por el pecado. El capítulo 5, versículo 14, ofrendas expiatorias. El capítulo 6, versículo 8, leyes de los sacrificios. ¿Cómo deberían presentar los sacrificios los israelitas? Y todo el capítulo 7 nos habla de esto, nos describe cómo era. Y todos esos sacrificios, y cómo debería ser, todo eso apunta a Cristo. Porque Cristo es la ofrenda para la expiación, para nuestra expiación. Continuamos con el sacrificio mosaico. Entonces, vamos al capítulo 12. Y la próxima reunión vamos a continuar con los sacrificios. Entonces, aquí nos habla de la Pascua, el capítulo 12 de Éxodo. Los que todavía no han leído la Biblia del todo, lean toda la Biblia, 1 y 1000 veces, mientras el Señor tarda en venir. Ahora, más que nunca debemos aferrarnos a la Escritura, a la palabra de Dios, para acercarnos a Dios debidamente. Estamos en tiempos críticos, tiempos difíciles, entonces es tiempo que el Señor nos da para buscar su rostro, su presencia, su misericordia, su gracia. Entonces el capítulo 12 del libro de Éxodo, desde el inicio nos muestra que Israel había sido esclavizado en Egipto. Israel estuvo en Egipto desde que descendió Jacob, 430 años. De esos 430 años no sabemos cuánto tiempo estuvieron como esclavos, porque cuando Jacob llega con su familia, estaba José su hijo, entonces fueron tratados muy bien. Faraón los puso en un lugar, en la región más buena de Egipto. Allí se multiplicaron, fructificaron, se hicieron un pueblo grande. Entonces vino la opresión, vino la esclavitud. Entonces llegó el clamor de Israel a oídos de Dios. Y Dios escuchó y dijo, voy a liberar a mi pueblo. Entonces levantó a Moisés. Entonces Dios manda a Moisés, a Aarón, para presentar el mensaje, el mandato de Dios para Faraón, para que deje libre a Israel, y no acepta. Entonces Dios manda juicios, señales, lo que nosotros llamamos las 10 plagas. Entonces, como Faraón no aceptó la palabra, el mandato del Señor, entonces Dios dice, voy a castigar a Egipto. Todo primogénito de los egipcios, de los nobles, del rey y de todo el pueblo van a morir. Para que Israel
no sufra el dolor, la muerte de sus primogénitos, entonces deben sacrificar un cordero. El capítulo 12, todo el capítulo 12 nos relata cómo fue el juicio de Dios. Entonces Dios dice, cada familia israelita debe tomar un cordero. Y con la sangre del cordero, porque deben sacrificar, deben matar al cordero, y con la sangre pintar el dintel de la puerta de la casa, los postes. Y cuando venga la muerte y vea la puerta pintada con la sangre del cordero, entonces pasará por alto. Y precisamente eso significa Pascua, pasar por alto. Hicieron así los israelitas. Mataron el cordero, pintaron sus puertas, mientras que la puerta de los egipcios de las casas no estaban pintadas. Entonces la muerte visitó. Y hubo muerte. La muerte visitó. Muerte desde el primogénito de Faraón hasta el último egipcio. Fue grande el dolor. Entonces, Dios establece la fiesta de la Pascua, en la que todo israelita debía sacrificar un cordero, así como hicieron esa primera Pascua en Egipto. Ese cordero de la Pascua, esa sangre derramada del cordero, el cordero, señalan a Cristo. Leamos 1 Corintios, el capítulo 5. El capítulo 5, 1 Corintios, versículo 7. Este capítulo 5 habla del pecado del pueblo, de la iglesia, los hermanos de Corinto. Es triste la primera parte. Y dice Pablo, nosotros la iglesia no tenemos que andar así. No tenemos que hacer eso, como practica el pecado, el mundo. Entonces, cuando habla del pecado y que nosotros somos salvos, somos limpiados con la sangre del Señor, entonces él, Pablo, escribe y dice, versículo 7, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así como Israel, para ser liberado de la esclavitud de Egipto, fueron liberados de la muerte y salieron libres de Egipto, no más esclavos, por la sangre del Cordero. Así también Cristo, su muerte, derramamiento de sangre, es nuestra salvación, nuestra Pascua. Somos libres de la esclavitud del pecado. Cristo nos liberó. Ahora tenemos esperanza, tenemos libertad. Así que, hermanos, ánimo. Esa es nuestra esperanza. El sacrificio de Cristo, la muerte de Cristo. Cristo fue a la cruz, murió, fue sepultado, resucitó, ascendió a los cielos. Él retornará. Esa obra salvífica de Cristo es para nosotros y esa esperanza tenemos. Así que ánimo, hermanos. El Señor los bendiga. Muchas bendiciones. Que el Dios Todopoderoso los bendiga. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar a Dios. Dios es bueno, Dios es misericordioso. Padre eterno, te agradecemos por tu santa palabra, las enseñanzas, los mensajes que tienes para nosotros en tu santa palabra. Muchas gracias, Señor. Que nosotros pongamos nuestra vista en ti, Señor. Los sacrificios del Antiguo Testamento señalaban a ti, Señor, tu sacrificio hecha en la cruz del Calvario. Moriste allí, Señor, por nosotros. Señor Dios Todopoderoso. Gracias. Gracias, Señor, por liberarnos del pecado. Somos salvos, Señor, pero aún estamos
sujetos a este cuerpo. Aún estamos, Señor, en este mundo, en esta tierra. Señor, sufrimos adversidades, sufrimos tribulaciones, sufrimos aflicciones, tenemos dolor, pena, pero Señor, eso terminará. Dios Santo, fortalece, bendice a tu iglesia. Señor, que todos pongamos mira en ti y que seamos un pueblo que escudriña tu palabra para afirmarnos mucho más en ti, Señor, y para estar plantados en tu palabra. Dios bendice a tu pueblo, a tu iglesia. Gracias, Señor. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Muchas bendiciones. Gracias, hermano Víctor. Amén. Amén, querido pastor. Damos las gracias por la vida de nuestro querido pastor, que ha estado compartiéndonos la palabra en este día, en esta mañana. Nuevamente reitero los saludos a todos los hermanos que van siguiendo a través de esta transmisión. Que Dios los bendiga, queridos hermanos. Gracias por ser parte de la transmisión de hoy. Que Dios me los bendiga, cada uno de ustedes, hermanos. Que Dios esté guardándoles, cuidándoles y protegiendo su vida y sus hogares, queridos hermanos. Amén. Queremos también, antes de culminar este tiempo, informarles que durante la semana tendremos devocionales durante las noches, que Pastor Cleto también estará acompañándonos y compartiéndonos porciones de la palabra. Queridos hermanos, estemos pendientes y atentos. Y también informarles que todos los comunicados o informes estaremos comunicándonos a través de los grupos de WhatsApp que tenemos dentro de la iglesia. Por favor, a toda la membresía, a todos los miembros, les pedimos que estemos atentos a todos los comunicados que vamos a tener como iglesia, y se los va a comunicar nuevamente, les reitero, a través de los grupos de WhatsApp. Mis hermanos, por favor, los líderes, estemos atentos siempre para poder estar ahí pendientes de todas las actividades que vamos a realizar. Amén. Que Dios los bendiga, queridos hermanos. Vamos a terminar esta reunión, este enlace, a través de este medio. Quiero pedirles nuevamente que podamos inclinar nuestros rostros y por favor pedirles que sigamos orando, intercediendo por las vidas, por las familias, por aquellos enfermos que realmente necesitan el apoyo. No se olviden de orar por cada familia, por cada vida, mis hermanos. Amén. Que Dios los bendiga mucho. Vamos a orar, por favor. Amado Padre Celestial, te damos las gracias en esta tarde, mi Dios, en este mediodía. Quiero darte la honra y la gloria a ti, mi Dios amado, porque tú eres un Dios misericordioso, eres un Dios maravilloso, eres un Dios bondadoso y amoroso, Señor. Nos das tu amor incondicionalmente, Señor. Padre, gracias, Señor, por ese amor. Tal vez muchas veces no correspondido, tal vez muchas veces, Señor, no lo merecemos, Padre, por muchos errores, muchas cosas negativas, Señor, que tal vez delante de tus ojos no somos al agrado tuyo. Pero a pesar de eso, Señor, tú nos amas, nos fortaleces, nos das aliento, nos das la esperanza, Señor. Gracias por todo eso, mi Dios amado. Gracias por confiar y creer en nosotros, mi Dios. Padre Celestial, guárdanos, cuídanos en este tiempo tan difícil que atravesamos, Señor. Aléjanos, Señor, de esa enfermedad, de esa pandemia, Señor. Cuida, Padre, a cada uno de mis hermanos, Señor. Protégelos, Padre. Cubro con la sangre de Cristo en esta mañana. Proclamo, Señor, sanidad sobre aquellas vidas enfermas, Señor. Te pido, mi Dios, que tú estés cuidando a cada uno de tus hijos, Señor, su entrada y su salida, Padre. Manda a tus ángeles preciosos, Señor, que puedan acampar alrededor de cada hogar, de cada vida, Señor, cuidando a cada uno de tus hijos, Papito Celestial. Gracias, Padre Celestial, gracias, amado Jesucristo. Te damos las gracias a ti, mi Jesús, mi amado Señor. Tú eres mi abogado, tú eres
el que nos ayuda, nos alienta. Tú eres ese amigo fiel. Amado Espíritu Santo, te damos las gracias por estar siempre pendientes. Tú eres nuestro consolador. Tú eres nuestra fuerza y nuestra fortaleza. Gracias por estar juntamente con nosotros cada día. Gracias por darnos un día más de vida. Gracias por el día de hoy. Gracias por el aire que respiramos, Señor. Te doy las gracias por cada uno de mis hermanos que hoy han estado pendientes, han estado, Señor, a través de esta transmisión. Bendice a cada uno de ellos, mi Dios. Bendice, Señor. Fortalece, Señor. Levanta al caído, al desanimado, al desamparado. Tú estés dando la fuerza y la fortaleza. Dale sanidad al enfermo, Padre. Con tu mano poderosa estés restaurando esas vidas, Padre. Oramos por aquellas vidas que están en los hospitales, en casa, Señor, delicados de salud. Te ruego, mi Dios, nuevamente que tú, con tu mano poderosa, estés sanando y restaurando esas vidas. En el nombre de Jesús, proclamamos sanidad sobre esas vidas. Gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, queridos hermanos. Nos vemos en la próxima transmisión.